Muy buenos días para todos, espero que estén pasando muy bien. Eh, a continuación vamos a tomar el tema, o vamos a empezar con el tema correspondiente a la sesión número 10 del día 21/04/2020, en el cual hablaremos sobre el salario. Cabe resaltar de que les he dejado un texto de Word en la plataforma de Q10, el cual pues tienen que leerlo. Es un texto que complementa pues todo lo que tiene que ver con el tema de el salario y el salario en especies y aquellos pagos que no corresponden salario. Listo. Ahora vamos a hacer un breve resumen, vamos a hacer una recopilación de lo que es el tema del salario. Listo. Eh, bueno, primero que todo, yo creo que ya está más que claro que y cabe resaltar que el salario es la remuneración o es la contraprestación al servicio prestado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted presta un servicio, que si usted está vinculado mediante un contrato de trabajo con una empresa o con una persona natural o una persona jurídica, eh, pues con el tipo de persona con la cual usted tenga la vinculación, usted tiene derecho a un salario. Listo. Por mínimo al salario mínimo mensual legal vigente correspondiente al año en vigencia. Esta contraprestación o esta remuneración corresponde al fruto de la actividad laboral que usted viene realizando en la empresa. Listo. Este salario, pues, como nos dice la norma, es todo aquello fruto de su actividad laboral y todo aquel pago que venga vinculado con su actividad laboral. Listo. Ahora bien, no todo lo que le pagan a ustedes hace parte de su salario. No todos los pagos que ustedes vayan a hacer es salario. No, no es cierto. Por ejemplo, las primas y las cesantías no hacen parte del salario. Las primas y las cesantías son, por así decirlo, son derechos a los cuales ustedes tienen, son prestaciones sociales, las cuales no configuran salario. Listo. Ahora, las bonificaciones excepcionales, esas bonificaciones no hacen parte del salario. ¿Cuáles son las bonificaciones? Son todos aquellos pagos que ustedes les hacen por haber cumplido una meta, son todos aquellos pagos que ustedes les hacen por haber cumplido con un propósito que la empresa le ha impuesto y esta bonificación tiene que estar incluida en su contrato de trabajo. Listo. Otro pago que no hace parte del salario son los viáticos de transporte. Listo. Los viáticos de transporte se dividen en dos. Están los viáticos permanentes y los viáticos transitorios. Hay viáticos que sí hacen parte del salario y son los viáticos permanentes y tienen que estar incluidos en el contrato de trabajo como parte de su salario. Si no, no hacen parte del salario. ¿Qué son los viáticos? Los viáticos son todos aquellos pagos que le hacen ustedes con el fin de costear su movilidad, con el fin de poder transportarse de un lugar a otro y poder cumplir con su trabajo, con el trabajo establecido. Ahora, los viáticos de transportes transitorios jamás van a ser parte del salario, jamás. ¿Cuáles son los transitorios? Son aquellos que ustedes les pagan no de manera permanente, sino esporádica, por si algún día tiene que ir a otra ciudad a realizar su trabajo en otra ciudad o tiene que asistir en representación de la empresa o de su negocio o de la empresa a la cual usted trabaja o de su empleador a alguna otra ciudad. En ese caso, a usted le pagan un viático de transporte para que se movilice y este viático de transporte no hace parte de su salario, nunca va a ser parte de su salario. Listo. Cuando los viáticos son permanentes, sí son parte del salario. Eh, Otros pagos que no hacen parte del salario son las gratificaciones excepcionales. ¿Qué es una gratificación? Es una gracia que es unas gracias que le da la empresa a usted en dinero. Esas gracias, por así decirlo, son por el tiempo que lleva trabajando en la empresa, son por haber realizado alguna obra con la empresa, etcétera. Pues hay muchas razones por las cuales usted le pueden dar una gratificación y esta no hace parte del salario. Listo. Y si no hacen parte del salario, al momento de ustedes hacerle la liquidación, no va incluida esta gratificación, ni esta bonificación, ni tampoco el viático de transporte transitorio al momento de hacerle su liquidación como trabajador. Listo. Bueno, ahora seguimos hablando del salario.
Ya sabemos que el salario mínimo mensual legal vigente es aquel que se estipula de manera anual. Ya sabemos que el salario mínimo por obligación es lo mínimo que deben recibir ustedes como trabajadores. Y también sabemos de que el salario se paga de dos maneras. El salario está dividido en salario en dinero y el salario en especies. Bueno, la parte de especies no es lo que ustedes están pensando. El salario en especies no es nada retorcido, ¿oyeron? El salario en especies es aquella parte del salario que se los pagan con bienes, que se los pagan con el acceso a una vivienda, que se los pagan con alimentación. Listo. Esa es la parte del salario que se constituye como salario en especies. Es aquel pago que les hacen a ustedes mediante el cual este, se les su costo de vida disminuye por este pago. Listo, disminuye su costo de vida. Les explico esta partecita. Eh, si usted como trabajador recibe un salario mínimo, usted tiene derecho a que en ese salario mínimo el 70% del salario sea en dinero y el otro 30% sea pagado en especie. Por ejemplo, vamos a hablar de los señores que trabajan como capataces de la finca. Estos señores por lo general a ellos les dan acceso a una vivienda, a ellos les dan el patio de la finca para que cultiven, para que tengan sus gallinas, para que tengan sus animales. A veces cuando lo del ordeño les dan el suero, les dan leche para que se hagan el suero, el queso, etcétera. ¿Listo? Bueno, esto corresponde a un salario en especie. Por eso es que los trabajadores de la finca, aquellos que son capataces de finca, tienen un régimen especial. Listo, porque ellos se sobreentiende que un 30% de su salario se hace en especies. Listo. Ahora, este salario en especie no es más que el acceso a lo que ya les venía diciendo, la vivienda, la alimentación. Y si ustedes se dan cuenta, al no pagar un arriendo, al ya tener por lo menos una comida garantizada, el costo de vida del trabajador disminuye y así pues se garantiza su acceso a unos bienes y unos servicios que pues otro tipo de trabajador no tiene. Listo. Ya saben, si se gana el salario mínimo, tiene derecho a un 30% en especie y un 70% en dinero. Si gana más del salario mínimo, sí puede ser el 50% en dinero y el 50% en especie. Listo. Bueno, esto es como un resumen de lo que de la temática. El resto ya lo van a encontrar ustedes en el texto de Word. Espero que resuelvan el foro con dos preguntitas muy breves que les he dejado. Que tengan muy buen día, muchas bendiciones. Cualquier duda, por favor, se comuniquen conmigo y aquí estaré dispuesto a resolverlo.